De Max. No, pues, ¿cómo está? Estoy en culero, no mames. Ay, Hoy es un día lunes. Hoy es un día lunes muy, muy especial porque este capítulo va a salir el mismo día en que lo estamos grabando, desvelados, como diría Bobby Pulido. ¿Cómo estás? güey, esa canción me gusta mucho, güey, la de Estoy desvelado. Güey, Güey, literalmente yo. estoy apreciando la vida, güey. Simplemente soy un hombre nuevo. Muy feliz, güey, de estar acá con todos ustedes vivo para un capítulo extra. Un Sí, capítulo más. un capítulo Max, ¿no? Dirías, el día de Un hoy. capítulo más. Siento que, güey, no quiero hacer chistes de esto porque mi mente se va a lugares feos, güey. Sí, Iba no, a o ser sea, lo yo de. solo estoy haciendo chistes Siento, con nombres, güey, así. sí, siento que soy una cosa morada, ¿no? Iba a decir otras cosas, güey, pero ya. Yo siento que Uf, estoy en un mundo de ideas. ok. En un mundo de ideas. Pero ¿saben cuál es una gran idea el día de ¿Cuál? hoy? ¿Cuál será? Cuéntanos. Hoy es una gran idea suscribirte a los miembros del canal del bar sin nombre. Y vamos a Gracias, empezar con gracias. eso. Sí, muchas gracias. Vamos a empezar pues saludando, ¿no? A nuestros rogues como siempre. Muchísimas gracias, Pablo Gómez. Siempre estás aquí con nosotros. Braulio, no, ahí, Braulio no. Alex, bueno, Braulio, a ti también, saludos. Que eres Le un vale verga a barista. este güey, le vale Pues verga. es que ya está diciendo su nombre, güey, ni modo de no. Ahí, Sí. Alexis Tonatiu, muchísimas gracias. O sea, como siempre, tú estás ahí. Y pues el fucking go-to, güey. Como siempre, Joao No lo puedo creer. Quiñones. No sé quién será. Sí, Joao, no, no, no. Joao. Joao Quiñones. Muchas gracias por eso. Recuerden que se pueden suscribir, unirse a los miembros del canal. Pronto habrá más bien una siguiente encuesta para uno de los siguientes capítulos del Bar Sin Nombre. Ya saben que los miembros son los que tienen pues una mayor decisión sobre esas encuestas porque son los que escogen a los seleccionados. Y Así bueno, es, y todo el así contenido es. extra, claramente. Todo lo que somos nosotros es para ustedes. Todo, sí. Y pues bueno, el día de hoy, la verdad es un capítulo, va a ser un capítulo un poco complicado, la verdad, o sea, Sí. ya hablando de una manera un poco más seria, porque vamos a hablar sobre The Max. ¿Algún comentario? La verdad es que no encontré el comentario, lo estuve buscando, pero algún comentario alguien lo dijo y pensé, pues puede ser una buena idea hablar sobre The Max. Yo no lo había leído, la verdad. Me encontré con una obra complicada, güey. ¿Tú qué piensas? No. O sea, siento que es una serie muy Image. O sea, antes de empezar como el análisis y así, como que siento que es estas series que no tenían pensado, o sea, a ver, güey, como que al inicio Image Comics no tenía pensado cuánto iba a durar, como que si iban a ser series ongoings, miniseries, e incluso después del boom de los Image Boys, muchos de ellos rápidamente se van, ¿no? Wildcats dura relativamente poco y Jim Lee rápidamente lo abandona. Youngblood, Gen 13, como que al inicio Image ni siquiera tenía tan claro cuánto iba a durar, ¿no? Y Ujú. entonces siento que si tú repasas, por ejemplo, estas primeras series de Image, que entiendo que The Max no es una primera serie, pero sí está muy pegada Yo a creo que es, estas, ¿no? no estoy muy seguro, pero creo que es de las primeras 10 series, por lo menos. No, yo creo que no. Yo creo que sí, porque sí es de, ¿Sabes o sea, por qué es no? de estas primeras series de Image, pero no estoy seguro, podré equivocarme. ¿Sabes por qué no? Porque estoy pensando que las primeras justo son las de los Image Boys, que es Youngblood, Wildcats, todas estas. Las primeras 10 series, según Google rápidamente, son uno Ajá. Youngblood, 2 Spawn de Todd McFarlane, Sí, Youngblood es claro. de Rob Liefeld, The Savage Sí. Dragon de Eric Larson, Wildcats de Jim Lee, Cyberface de Mark Silvestri, Ujú. Shadowhawk de Jim Valentino, Waterworks, no, Wetworks de Wills Portacio. Eso no sabía que existía, Sí, güey. de Will Portacha. Ujú. The Max de Sam Kidd. Ah, sí. Sí, es la número 8. Según Google, así rápidamente, ¿eh? Esto Sí. podría ser equivocarse. Brigade de Rob Liefeld y Team 7 de Jim Lee. Fíjate, yo investigué y Ujú. según esto sale en el 92. 93, ¿no? Bueno, No, según 92 yo. es Youngblood. Ah, ok. Ah, es que no, probablemente lo que está pasando es que son de abril y que no ves que traen unos cuantos meses de retraso entre fecha de publicación y fecha de portada. Sí. Entonces, fíjate, yo tengo Youngblood, Spawn, Savage Dragon, güey, de Sí, Eric sí. Larsen.
Sí. Wildcats, Cyberforce, Shadowhack, Youngblood, Brigade, Bloodstrike y la 10 es Spawn otra vez, pero porque se tarda un putero entre el primer número y el último. O sea, el Ya. segundo, perdón. Pues chance... Pues no sé qué pase, la verdad. Voy a hacer una promoción en este momento y voy a promocionar Cloud, la IA que está revolucionando el mundo en este momento. No, voy a Pero sí es de las preguntarle lo que- primeras, o sea, es de las primeritas Sí, series. sí, Porque sí. Por lo menos de las está- primeras 15, ¿no? Podemos decir. Sí, sí, no, aparte es del segundo año de Image. O sea, Image se funda en el 92 y esta cosa sale en el 93. Sí, Entonces, sí. independientemente si es de las primeras 10 o así, lo que pasa es que es este tipo de series que se nota que no saben a dónde van. Sí, o sea que Incluso, tenía un plan aunque... inicial, ¿no? O sea, y de hecho eso se ve y se siente en la historia. Sí, Tenía un plan inicial Sam Kidd y se ve que se extendió un poco más de lo que él pensaba. Entonces llega un punto, y él lo dice, llega un punto en el que él perdió el rumbo de su propia serie. sí. Y los últimos 15 números se siente un poco esa deriva. Y en los últimos 5 yo siento que es cuando el güey ya verdaderamente simplemente deja ir el lápiz. Porque ya se ve que no hay un plan detrás. Es lo que yo siento. Y es lo que él también dice, ¿no? Tiene Sí, sí. una sección como de correo, ¿no? Al final de cada número. Y justamente al final del número 30, no, del 35, sí dice como de, Es pues que ya al no chile sabía no qué sabía. hacer, güey. Ajá. Ajá. Sí, así es. A mí me da curiosidad. Bueno, no es curiosidad, pero me da que para mí es muy notorio este tipo de series que no se ven a dónde apuntaban y entonces empezaron a hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, incluso la publicación de Spawn al inicio pues era una publicación irregular. Ahorita ya es una publicación regular, pero durante mucho tiempo Spawn también fue irregular, ¿no? Sí, Independientemente de lo que la gente cree, les digo, entre el número 1, el 2, el 3, el 7 y así, no es tan regular. Y por ejemplo, todo lo que la mayoría de la gente conoce de Spawn son lo que en realidad hace Alan Moore. sí. Todo el lore que la gente conoce o escucha o sabe de Spawn es de este número que Alan Moore se avienta, ¿no? Porque Alan Moore se avienta varios números para diferentes series de Image. ¿Y por qué lo traigo? Porque incluso escribe un número aquí en The Max. Sí, mira, ya tengo la lista con las primeras 20 series de Cloud, la IA que A está ver, revolucionando el mundo. a ver. La primera, Youngblood, de Rod Liefeld. La Ajá. segunda, Spawn, de Doug McFarlane. 3, Savage Dragon, de Eric Larsen. Wildcats, Ujú. de Jim Lee. Shadowhawk, de Jim Valentino. Cyberforce, de Ajá. Mark Silvestri. La 7, Brigade, de Rob Liefeld. 8, Ajá. Supreme, de Rob Liefeld. 9, Esa la Pit. continuó, espera, esa Supreme la continuó Alan Moore Ya. Sí, sí, de después hecho sí. de Rob Liefeld. Ajá. Y de hecho lo mejoró mucho. 9, Pete, de Dale Cohen. Sí, Keowen, no sé cómo se diga. Dale 10, Keown. Wetworks, de Will Sportacho. 11, Bloodstrike, de Rob Liefeld. 12, Stormwatch, de Jim Lee. 13, Ujú. The Max, de Sam Kidd. Ya. 14, Tribe, de Larry Storman. 15, Trencher, de Kid Giffen. 16, Shaman's Tears, de Mike Grell. 1900, bueno, la 17, 1963, de Alan Moore, Steve Bissett y Rick Vetch. 18, Gen 13, de Jim Lee. 19, Violator, de Alan Moore. Y la 20 es Witchblade, de Mark Silvestri. Sí, aunque no me acuerdo yo si esa Violator. Es que también lo que pasa es que está contando miniseries. Y Violator no sé en el momento si fue una miniserie o. ¿Sabes quién es ese güey? Pues Alan Moore, ¿no? Ah, No, no el no, que describe el Violator es. personaje. Sí, Violator es Sí, el personaje este que es el malo de Spawn, como un payaso. sí. Que tiene como una cara azul. Sí, Entonces, sí, el que es no como un sé. bicho muy raro. Sí, sí, el que luego es un bicho muy raro, que es un gordo con cara azul. Ujú. No sé no sé si cuánto duró su cómic, güey. Entonces, Mm, como que pero está yo bien, me ¿no? O sea, imagino, son las primeras 10 series, miniseries o no, que sí, sacó las primeras Image. 10 publicaciones, las primeras Las 10 primeras 10 publicaciones. publicaciones, sí, Sí. No, de hecho fueron 3 números, nada más lo de Violator fueron 3 números. ya. Y pues esa es la lista, ¿no? O sea, como pueden ver, esto es del inicio, ¿no? De Image Comics. Ya habrá un capítulo hablando de Image Comics, ya está prometido. Sale en 1963, 93, perdón. Pero vengo desvelado y me voy a equivocar.
de Sam Kidd, que él había trabajado antes. Él hizo los primeros 5 números de The Sandman, de Neil Gaiman. Es un gran artista. Es un Sí, gran artista, pero aquí él también tiene la pluma. Y al principio comparte pluma con Bill Messner Loeb. sí, Bill Que, Messner dato Loeb. curioso, Bill Messner Loeb fue escritor de Flash, güey, por mucho tiempo. Sí. Él De hecho, escribió del número eh, eh, 15 al 61 del volumen 2, antes de Mark Waid y después de Mike Baron, güey. sí, Y que ahorita escribe cosas chidas. se está editando esa parte en España. Sí, En unos ómnibus en es España. un gran Ajá. escritor, el creador de Linda Park, güey. Órale. Uno de los mejores intereses amorosos de todos los cómics. Con él hace el cambio del traje de Flash del clásico al que tiene los ojos blancos. Él hace cosas muy, muy interesantes con el personaje. Él también es el que pone a Wally West como vagabundo en algún momento y desarrolla y empieza a desarrollar más bien la amistad con Pied Piper. Él establece muchas cosas con las que Mark Waid trabaja más adelante. Y pues de los que gracias a él puso como estos pininos, como dirían las señoras, para que el lore de Flash se desarrollara. Es un gran escritor, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho esa parte de esa etapa. Es el que Y escritor sí. de la serie de Impulse. Ujú. Y escribió bastantes números. O sea, del 29 al 40 y luego del 42 al 49. Sí, Y también yo lo conocía porque tiene unos números de Justice League. Bueno, Justice League de Europa. sí, Que es como esta serie que derivó de la International. sí. Que hasta la portada es una referencia, ¿no? Y también yo lo conocía porque justo me enteré que es el que escribe esta cosa que se llama La Saga de Epicuro, junto a Sam Kidd. Sí, Y es básicamente lo que los hace la dupla, ¿no? Es para DC Comics. Yo no sabía que DC Comics había sí. publicado eso. Sam Kidd trabajó con DC Comics durante The Max. Y también Sam Kidd estuvo con Marvel, de hecho. Sí. Güey, ¿sabes qué hace Sam Kidd en Marvel? La portada, bueno, unos pin-ups para los cómics de Freddy Krueger. De Ya, PCE, La Calle Elm. ya. Güey, pues, o sea, son dos nerditos. Aquí quiero dar dos mensajes. Primero voy a dar el menos serio, pero es importante. Y después el más serio. El primero que no es tan importante. Bueno, sí, sí es muy importante. Pero el día de ayer me encontré a uno de ustedes. Y me saludó en la calle. Se llama Max, justamente. Y fue muy cagado. Fue muy cagado porque fue muy meta que llegara alguien de ustedes llamado Max a saludarme y decirme: me gusta mucho lo que haces con Milo. Shout out. Y un shout out muy importante. Me cayó muy bien. Gran tipo. Y aparte hoy hablemos de Max, ¿no? O sea, dije, wow, qué meta. Y La, 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 la vida, ¿no? Simplemente dijiste la vida. la vida, exactamente. Y pues ya aquí ya lo siguiente y que ya creo que esto pues es importante, ¿no? Bastante Ujú. importante es que Sam Kidd falleció el mes Sí, pasado en marzo. Entonces, pues fue un gran artista que pues lastimosamente falleció. Es un tema muy serio, es triste, ¿no? Porque él es una persona con historia en la industria, tenía un gran estilo y pues era un gran artista, ¿no? sí. Yo lo que intento decir, voy a intentar recuperar la plática del inicio, de que se nota como que no sabía cuánto iba a durar el inicio Max. Sí, Y también leyendo justo esta parte final de los números, como que el vato tampoco sabe cuándo parar de escribir. Porque yo creo además que te embriagas de éxito, güey. O sí, sea, si empieza a pegar una cosa que es tu idea y empieza a tener las suficientes ventas como para mantenerse publicando en una editorial que es nueva, yo creo que quieres seguirlo, incluso aunque ya no tengas mucho que decir sobre esa primera idea, ¿no? Y creo que se nota porque yo siento que él con Messner, que Messner es el dialoguista, ¿no? Sam Kidd es el sí. creador. De los primeros 20 números específicamente, Messner es 15 según yo, el... ¿eh? Los primeros No, 15 son números. 20. Son 20 pero salta. Ok, O sea, no son 20 de corridos. Tiene como dos o tres números donde Messner no es el que está haciendo los diálogos. Pero todavía el 20, ábrelo. Todavía el número 20, Messner lo escribe. ya. Bueno, lo dialoga. Y entonces, de hecho, es la misma cosa que hace Alan Moore. Alan Moore no escribe el guión, hace los diálogos. Entonces, pero digo que como el 17 o el 18 no lo dialoga él. Hay como tres números que no,
que no los dialoga él. El punto es que yo creo que te embriagas de éxito, ¿no? Te embriagas de éxito y entonces no sabes cuándo parar porque The Max tiene como dos etapas e incluso en la revisión histórica que yo leí que justo recopilaba varias cosas, dicen que como que la primera etapa de Max es hasta el número 20 y Ujú. luego hay un time skip, hay como un time Sí, skip, como ¿no? es 10 años. 10 años, son 10 años, entre Max 1 y 2, pero está numerado igual. Y de hecho hay miniseries que se llama The Max and Friends o algo así, que ya no leí yo, Yo que tampoco. son los personajes derivados de pues la serie de Max, ¿no? Sigue todavía, hay unas miniseries que cuentan un poco de la historia de Sarah y de personajes que están por ahí, que no se trataron tanto en la serie de Max. Órale. Entonces, mi cosa es que yo siento que te embriagas de poder, güey. O sea, te embriagas de poder y no sabes cuándo detenerte. Sí. Incluso vi que el Sam Kidd quiso renombrar la serie a partir del número 20 porque ya no iba a ser el mismo Max. Pero que ahí los de Image le dijeron, güey, no. Porque está vendiendo bien verga y si la renombras, es probable que un chingo de gente no entienda el renombre y va a pensar que es otra cosa y no la va a querer seguir. ¿Y se sabe qué otro nombre le quería poner? Era Max and Friends, que luego se llaman las miniseries así. Ya. El güey dice como que al final son tres números o algo así, como se termina llamando, digo, la miniserie que sale, pero dice, de hecho, en el último número, en la sección esta de correos, dice cómo se va a llamar la nueva serie y qué es lo que va a contener, ¿no? Las historias que va a contener. Y, güey, no sé, es un producto muy, muy, muy de su época y yo creo que la discusión se va a partir en dos, ¿no? Del 1 al 20 y luego del 21 para adelante. No sé tú qué opines. Sí, yo también. O sea, verdaderamente sí creo que es un cómic que en estos tiempos sería muy difícil de publicarse, güey. Porque es un cómic complicado. O sea, toca temas bastante, bastante serios. De muchas maneras, de repente es difícil de entender el cómic porque combina estas ideas como del mundo imaginario que es de Outback o Pangea con el mundo real. De repente no se entiende muy bien qué está pasando. Habla mucho sobre traumas, habla sobre muchas heridas, ¿no? Psíquicas de la gente. Y rompe un poco con el estereotipo del género de superhéroes que se buscaba en ese tiempo y sobre todo en los noventas. Porque a ver, tiene algo obviamente en la parte artística y un poco en la temática hablando de temas más serios, ¿no? O sea, rozando lo edgy por ahí. Pero creo que la manera en la que lo aborda y aparte de que no es un cómic de acción, o sea, yo siento que es un cómic de... Es que no es de acción, o sea, no sé cuál sea la palabra. ¿De psicología? No, es que no creo. Sí, De traumas, sí, de traumas. de historia de gente que está disfrazado como cómic de superhéroes, ¿no? Porque creo que eso es lo importante de The Max. Que me parece interesante y hay cosas que decir sobre él. Sí, a mí también siento a ver, esta cosa sale en el 93, ¿no? Como ya dijimos. Y Sí. Sam Kate murió el año pasado. No, este año. eh, sí, perdón, este año a los 63 años, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros le quitamos, o sea, si nosotros hacemos cuentas, pues tenía 33 años Sí. exactamente. De hecho, 30 años, 30 creo que años. cuando él trabajó en Sandman tenía como 21 años, que hizo los primeros Sí, 5 números con Neil Gaiman. entonces él tiene 30 años cuando está escribiendo De Max. de Max. Y la cosa es que yo pensé que era mucho más joven cuando escribía de Max porque creo que el retrato de la violencia que termina siendo es un retrato muy de la época. Eh, Me gusta la idea al inicio que tiene de la violencia, pero el problema es que está aderezado con shock value y entonces ese shock value para mí termina de no cuajar bien en todo lo que quiere contar. No sé para ti, porque creo que el punto fuerte de qué trata de Max es sobre la violencia, creo. Yo creo que eso es el punto central. Habla sobre los ciclos de violencia. Sí, 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 O sí. sea, más específicamente,
Sí, sobre los ciclos de violencia y las heridas que eso generan o sea, un poquito más, no sé cómo desarrollar esa idea que ahorita tenía en la cabeza, pero sí. sí. Y entonces creo que lo que pasa es que primero quiero decir las cosas buenas, que creo que en estos 20 números hay mucho que rescatar, ¿no? El Sí. arte es muy, muy bueno, güey. Sí, O el sea, arte, cuando es el Outback y todo eso, está sumamente inspirado de obras de Dalí, güey, de surrealismo. sí. No, Ahorita, pues cuando tú tengo... ves, Ajá, el güey dice todas las influencias que tiene, ¿no? sí, Y bien, o sea, bien. Incluso el güey hasta dice que tiene influencia de John Byrne. sí. Entonces yo creo que bien, o sea, que el arte está muy, muy bien. Creo que incluso es una obra que vale la pena tenerla en físico porque el arte está muy, muy bien, güey. Sí, o sea, yo Muy, cosas muy que vi, bien, o o sea, sea... referencias que yo sentí que vi. O sea, yo sentí que había mucho de Dalí ahí. Y Ujú. hay dos pinturas específicamente que sentí mucho. Que es la de El sueño, de Dalí, que es como una cara grande así como que se está extendiendo. Y otra es La irresistible tentación de Saint Anthony. Ok. Son como las dos que yo sentí, ¿no? Que yo vi más por ahí. Pero este Sam Kidd es un gran, gran artista, güey. O sea, y Sí, sí. eso Ah, lo demuestra, o sea, su nivel con la pluma y de repente cambia de estilos, como un estilo eso te iba a decir, güey. caricaturesco, un caricaturesco sucio, ¿no? Que se mueve mucho, a este Sí. estilo súper surrealista que cambia de acuarelas y... la verdad es que a nivel artístico eh, es una obra magnífica, güey. Sí, sí, yo también creo que lo que pasa es que justo a nivel artístico está muy bien, güey. Muy, 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 muy bien. O sea, creo que hace cosas bien el cabrón, o sea, muy bien. Pero lo que yo intentaba decir cuando decía su edad es que muchas veces uno critica o justifica más bien como lo de Kirkman. O sea, nosotros decíamos, güey, era un güey que creo que era de Arkansas, creo, o de Texas, que nunca, o de Kentucky, que nunca había salido de Estados Unidos cuando empieza a escribir Invincible, ¿no? Sí, tenía creo que Entonces, 21 años cuando lo empieza a sí, escribir, tenía güey. 21 años, él no había salido nunca de su pueblo, no conocía nada más, entonces obviamente tiene una visión muy limitada sobre las mujeres, las relaciones, sobre el mundo, y no es justificarlo, pero es dar las razones de por qué escribe como escribe, ¿no? Ujú. Sam Kidd acá ya no es un niño, güey. Y entonces, las cosas que yo siento que es una escritura muy amateur todavía. Yo la siento, en guión. En algunos momentos, pero es que, o sea, yo sé que va a llegar esa conversación en algún momento. Ujú. Ya empezamos a tener. Y estoy de acuerdo, pero me puse a investigar un poco. Bien. A ver, lo voy a hablar. Me puse a investigar un poco de la biografía Sam de Kidd. este hombre, de Sam Kidd. Ujú. Y es una persona que toda su vida sufrió mucho, güey. Ujú. Entonces hay muchas partes que son, pues no autorretratos, pero son su visión de la vida y cómo sentía varias cosas. Él estaba reflejado, yo siento que él estaba reflejado mucho en el personaje de Sarah, güey. Ya. O sea, desde que leí, o sea, hay un número, creo que es el número 4 que es la primera aparición de Sarah. Y empieza como de, yo soy una escritora, o quiero ser escritora. Y ella tiene como Sí. 15 años. Y empieza a contar como su vida y que realmente ya no conecta y que es como que es muy diferente. Y al final termina como de, pero creo que no ser una buena escritora. Algo así, o sea, termina como con un cambio así. O sea, de que pues al final le da miedo a hacer cosas y es una persona muy retraída. Y el mundo realmente no es tan malo, pero ella lo siente como si fuera horrible, güey. Y Sí. desde que yo leí esto dije, güey, esto se siente pues, muy personal. O sea, yo lo sentí muy personal. Pero pues no tenía contexto. Luego nos revelan más cosas que Mr. Gone, que es el antagonista de esta historia, o de la primera parte de esta historia, es el padre Sí. de Sarah. Sarah es... al principio empieza como un personaje secundario. Termina volviéndose la protagonista de la historia en algún punto después del número 20. Entonces hay como mucha tela de dónde rascar. Pero no sé si todavía irnos a meter al tema, ¿no? A todos Sí, estos sí. temas de historia. Yo creo que ya es el momento porque ya dimos el contexto y todo y estamos como orbitando alrededor de la historia ¡Ay, de... está temblando! Sí. Estamos orbitando alrededor de la historia de Max. Perdóname, es que mi perrito salió y movió el tripié. Entonces yo creo que sí es momento de irnos hacia la historia, güey, de Max y dejar de dar vueltas, ¿no? Porque estamos orbitando aquí como que no queremos decir de qué trata y ya.
Es Entonces, que, güey, tienen que leerlo, güey, para entenderlo. Tienen que vivirlo. como dijimos, es una obra o sea, piensen que el año, ¿no? O sea, el año, el 93, ¿no? O sea, está MTV a todo lo que da. Güey, Está el dato curioso Jackass, también es que, o sea, The ajá, Max tuvo una serie, güey, en MTV mientras estaba emitiendo el cómic. sí, Y según yo, la serie no la he visto, pero creo que adapta la primera mitad, güey. sí, Los adapta la primera primeros mitad. 20 números. Fíjate, yo quiero decir, o sea, al estar en un momento como que, a ver, fuera de lo muy popular de la cultura pop, ya se habían escrito cosas fuertes, o sea, ya se habían escrito cosas fuertes en otros lugares. Principalmente, por ejemplo, toma que en la fantasía, estoy intentando hacer comparaciones respecto a lo no popular, ¿eh? Antes de Sí. que la gente me chingue. Pero, por ejemplo, el primer libro no sé si tú estás familiarizado con Canción de Hielo y Fuego, que son Sí, Juego de Tronos, las Game of Thrones. sí, Ajá. Juego de Tronos. Güey, hay temas bastante fuertes y el primer libro de esto sale en el 96. Ya. Evidentemente cuando sale no es tan popular, ¿eh? No es tan popular como muchas otras cosas. Lo que intento decir es que los temas de contracultura se intentan llevar a la... A Sí, a ver, la... Vértigo ya estaba. Ya estaba Sí, en activo, ya se había publicado Watchmen, ya se había publicado V de Vendetta, si no me eso, equivoco. eso. Eh, Swamp Thing, Hellblazer. Sí, pero lo que intento decir es, toma la diferencia entre leer Vértigo y escuchar Slipknot. No sé si te puedes dar cuenta que ambos son contracultura y ambos apuntan a lugares distintos. Sí. Como que las series de Vértigo estaban empapadas de ser culturalmente académicas, o no sé cómo decirlo, o hacer un retrato más fuerte. Sí, sí, no buscaban ser cínicos de una manera Exactamente, tajante, sino, o sea, simplemente estaba sobre la mesa, güey. O sea, exactamente. no eran cínicos, pero demostraban... Ya me quedo dormido. Sí, Y por ejemplo, en los 90 empieza toda esta cosa como Doom, el juego de Doom. sí. Está también Marilyn Manson. Está la llegada, la popularización del black metal, del death metal, de todas estas cosas Tú ya que estaba chavo, güey, ahí. yo estaba chavo, güey, yo estaba chavo ahí. Que lo que intento decir es como que la contracultura empieza a llegar a los lugares populares como MTV, por ejemplo. Sí. MTV es el mejor ejemplo. Sacó una serie directamente relacionada al cómic de Max, ¿no? Estaba Jackass, estaba intentando salir Celebrity Deathmatch, está Babies and Butthead. Y esas cosas que para este momento son cosas que no son tan impactantes, en los 90 eran una... Güey, a mí el Celebrity Deathmatch me daba un chingo de miedo, güey. Pues también tenías como un año, hermano, cuando salió Celebrity Sí, lo vi Deathmatch. por primera vez como a los 4 años y no más. Güey, así ver a las plastilinas Sí, sangrar y. Güey, me daba un chingo. Yo era muy miedoso, ya lo había dicho. sí. Lo que intento decir es, o sea, estoy intentando contextualizar el mundo en el momento en que sale de Max. Entonces es un producto de su época. La primera cosa que uno, la primera interacción que uno va a tener cuando abre de Max es una mujer siendo violada. Sí, Esos son los primeros cuadros, ¿no? Entonces, el abuso sexual aquí es genuinamente recurrente. O sea, es incluso hasta pareciera que es un fetiche en algunas partes. Güey, estoy intentando escoger las palabras correctas porque no quiero que eso se saque de sí, no, contexto. no. Y evidentemente, esto quién sabe si va a estar monetizado, ¿no? Pero vale la pena creo discutir de esto porque, a ver, los cómics también empujaron hacia esos lugares, ¿no? Y si no se puede hablar de estas cosas, pues no, pues qué güey, qué verga, Sí, ¿no? yo no siento que se sienta como fetichizado, pero yo siento que llega un punto en este cómic en el que se ocupa como un vehículo directo al trauma. O sea, como casi como si fuera la única manera de trauma que se puede Eso, tener, güey. Lo cual eso, yo creo que está sobreexagerado. A ver, claramente es un tema muy, muy serio. No creo que, o sea, verga, es algo que no se lo deseo a nadie, obviamente. Es algo muy, muy complicado de pasar. Pero aquí, la gran mayoría de personas que tienen trauma de personajes son mujeres que han padecido eso. También hay un hombre que padece eso más adelante, ya hablaremos de eso muy específico. Pero, pues,
hay muy poca violencia de otras maneras. O sea, no vemos una violencia tan verbal, ¿no? Por ejemplo. O física. De hecho, no hay mucha violencia física dentro del cómic en muchos momentos. Sí. Sabemos que un niño puede sufrir abuso de muchas maneras. Y ver que muchas veces la manera en la que encuentran demostrar abuso simplemente es de pues, carácter sexual. Es lo que yo siento que hay como una sobreexplotación de ese tipo de trauma, ¿no? Iba a decir de recurso narrativo, pero pues no es un recurso narrativo ahí. O sea, Aunque aquí se solo es siente, un recurso narrativo. es que justo se siente aquí como de esa manera. Sí. Que yo siento que es una obra complicada. Yo no siento sé, que yo es no una sé. obra con muchas capas, güey. O sea, yo siento que sí es una obra con muchas capas. El problema es que no sé si sea por una inexperiencia de Sam Kidd en ese momento o que simplemente no hubo un control editorial que lograra aterrizar todas estas ideas que él tenía, que siento que eso es probable. Porque muchas veces, o sea, el escritor tiene las ideas y si le dan rienda suelta, pues él simplemente vomita todo lo que trae. Y muchas veces creo que se siente así de Max. No siento que había un control editorial que le pudiera aconsejar al respecto. De a lo mejor esto ya se está pasando un poco, a lo mejor esto está muy diluido, a lo mejor se pierde aquí el mensaje, que qué es lo que quieres decir, no se está entendiendo. Porque sí creo que tiene capas, güey. O sea, verdaderamente creo que The Max es Yo una también obra creo que tiene capas, con tantas capas que se pierden. O sea, es Es que. como... Ajá, continúa. Es que iba a decir yo algo. Bueno, déjate interrumpo. Pero dijiste que no había control editorial. No sé si notaste que no hay editor en los números de Max. O No, sea, no me tú fijé, la ve verdad. los créditos, güey. Ve los créditos de los números de Max. Y no hay un editor de la serie. Y Sí, yo creo que justamente lo que pasa es que nadie editaba. O sea, tú ves quiénes hacen el lettering, el color, los logos. O sea, sí, pero no hay como un editor de la serie. Entonces yo sí, creo que lo que pasa es que eso precisamente, nadie estaba editando específicamente esto. Simplemente estaba vendiendo y dejaban que este güey hiciera lo que quisiera. Yo también creo que hay muchas capas, pero también creo que el problema que tengo yo con que haya tantos abusos, porque hay demasiados, o sea, hay demasiados abusos sexuales. sí. O sea, los primeros 20 números te enteras, lo primero que ves es que de Un hecho abuso. Mr. Gone, que es el El enemigo antagonista. o el villano, el antagonista, es una persona que constantemente está abusando de mujeres. Sí, De es hecho, un abusador en serie. abusador sería, ajá, exacto. Entonces, lo que pasa, güey, es que yo y eso lo platicaba también con Brandon, que vino aquí a platicar del Absolute Batman, el anual número 1. ¿Cuál es el retrato correcto sobre el abuso, no? Y eso te lo pregunto a ti, o sea, estaría bueno discutirlo. Porque lo que me pasa con el abuso sexual en general, porque también de hecho esto hay abuso sexual a niños más adelante, ¿no? Pero lo que me pasa con esto es que el abuso sexual nunca es tratado como algo que sea reflexionado en sí mismo, sino como motivadores de historia. Sí, Lo que intento decir es, alguien sufre esa situación, ¿no? Y entonces lo que pasa con ese sufrimiento es que motiva a que haya una reflexión sobre su vida, a que cambie, a que avance la historia, a que quiera venganza, pero nunca se discute el tema del abuso como algo en sí mismo. Y entonces muchas veces yo me pregunto, ¿este abuso pudo haber sido cambiado por absolutamente cualquier otro hecho atroz y hubiera sido lo mismo? Entonces al ponerlo así, como que lo único que siento que ocurre es que quería mostrar shock. sí, o sea, estoy medianamente de acuerdo con lo que dices. O sea, creo que hay muchos Ajá, abusos en la historia que sí pudieron haber sido cambiados. Muchísimos, güey. sí. Hay unos que no. Por ejemplo. ¿Cuál es? Ajá. O sea, y por eso creo que este pierde impacto. O sea, mucho impacto, güey. Creo que el mostrar que Mr. Gone es de esta manera, porque él también fue una víctima. No, no, pero quiero hablar de los Pero- primeros 20 Ah, primero. ok. Sí, o sea, como que quiero separar la discusión en dos. Sí, En los primeros 20 y antes del timeskip, porque incluso Messner Loebs se va para el 20. sí. No, entonces estoy de acuerdo. Creo que todos esos, porque nunca se ve que haya una reflexión real al respecto de ellos. Y Sí, respondiendo un poco a tu pregunta, yo no sé qué tanto hay una manera correcta o incorrecta. Bueno, sí, yo no, tampoco, ¿eh? incorrecta sí, y hay un chingo, y hay un chingo de ejemplos. Sí.
No, o sea, no sé si Sam Kidd aquí hizo un trabajo erróneo, pero el problema es que, por lo menos en esta primera mitad, sí se siente como un recurso muy utilizado, Ajá. simplemente para mostrarnos, ¿no? Lo cruel de las cosas. Sí, Y pues sí llega un punto en el que cansa, güey. O sea, hay tanto todo el tiempo que pierde impacto. Y aparte de que pierde impacto, porque pues uno siempre lo lee con toda la seriedad del mundo, ¿no? Si dices sí, como, güey, esto está culero. No vemos esta... O sea, no siento que sea algo que repercuta en la vida de los personajes de una manera profunda, ¿no? O sea, sí, sí hay un trauma de por medio, pero vemos que el trauma también viene de otras partes, al final de cuentas. O sea, eso, vimos que esta persona sufrió de esto, o sea, sí sufrió de este abuso, pero es que ella de niño también sufrió mucho. sí, Entonces, pues, ¿cuál es el trauma, no? ¿Cuál es el trauma que verdaderamente le duele? Los dos le pueden doler, claro. Y hay sí, víctimas de muchas cosas, y eso es muy real y es muy triste. Pero el problema es que si tú le estás dando foco a que el personaje de Julie, uno de sus traumas fue de que de niña, pues ella sufría mucho y que su conejito se le murió y ella lo intentó cuidar y su mamá lo mató para que ya no sufriera, y lo muestras ese como uno de los traumas centrales del personaje, ¿para qué nos la sí, muestras como una víctima de este otro tipo de abuso? sí. Es que justo mi punto es, si tu trauma es intercambiable con cualquier otra cosa, entonces es un mal retrato de ese trauma. Sí, no, no, Y no. entonces como que mi punto o mi línea para marcar es si cualquiera de esas personas que fue abusada pudo haber sido, por ejemplo, asesinada nada más, y el motivador de la historia continuaría siendo el mismo, entonces es un mal retrato del abuso, para mí. Ese es mi límite o mi situación sobre el abuso, güey. Sí. Y entonces pero bueno, lo que no hemos hecho, y a lo mejor la gente está acá medio perdida si no ha escuchado de Max, es que no hemos contado qué es un poco de Max, ¿no? Es que no Y sabemos. entonces se cuenta que de Max empieza justamente siguiendo a esta persona que ni siquiera sabemos quién es, que se llama Max. Que es como este héroe o esta persona que está cuidando a una víctima de abuso que se llama Julie. Julie Winters. Rápidamente hay 5 personajes centrales, ¿no? Que es Sarah, Max, Julie, Mr. Gone y... O tú piensas que son esos 4, yo pienso que hay uno más. Pero ¿Quién? yo pienso que la otra personaje que es principal es Glory. Glory, pero no salen esos primeros 10 números, Sí, ¿no? sí, es la niña que Mr. Gone Ya, le hace cosas. sí, La que está con otro niño en una lavandería. sí, Ya sabes cuál. ya. O no sé si principales, pero al menos son los personajes que son recurrentes, ¿no? Sí, sí, sí. Si quieres a Glory la sacamos porque Glory se vuelve importante hasta el regreso después Sí, de los aquí yo primeros pensé que ibas a 20. decir este niño, no me acuerdo su nombre, la verdad. Ya, el que también ayuda a Mr. Gone, ¿no? Ajá. Pero justamente ese niño es otro vehículo para intentar desarrollar Sí. al personaje de Mr. Gunn. Lo que pasa con estas 5, o bueno, con esas personas en general, es que todas están relacionadas con el trauma. Sí, Julie es una persona que vamos descubriendo que tiene traumas desde niña, pero principalmente en el momento en el que sale nos dicen que es sobreviviente de una víctima sí. de abuso sexual. Y ella Max es trabaja, una, y ella es como una trabajadora social. sí es una trabajadora social. Sara es una niña que quiere ser escritora y es sobreviviente de un trauma que tiene que ver con que su papá se haya suicidado. Ujú. Y Mr. Gone, en un principio, Mr. Gone y de Max para mí son como un paralelismo, en un principio para mí. Porque existen dos planos, el plano de realidad y Pangea, ¿no? Ujú. O de Outback. Sí, Outback. La cosa es que este plano de la irrealidad es donde todos los personajes, o al menos estos 4 personajes, coexisten de alguna forma. De repente Sara entra, de repente está Julie, de repente solamente está Max, y Mr. Gone se mueve entre todos estos constructos o estas situaciones, ¿no? Yo al inicio pienso y entonces hay un misterio. El misterio es
quién es Mr. Gone y cómo están relacionados estos personajes, ¿no? Es el misterio que yo creo que está ocurriendo en los 20 Sí, ¿y qué es de números. Max, güey? Sí, Porque ¿y mucho qué es de tiempo Max? nos empiezan a presentar como de que Max es algo. Sí, incluso pareciera que hay momentos en donde lo único que existe es Julie y Sarah y Mr. Gone y Max son como creaciones. Sí, Principalmente porque a Mr. Gone lo están intentando matar, le cortan la cabeza, lo incineran, y él no muere. Entonces hubo un punto incluso en que yo sentía que estos primeros 20 números de lo que se trataban es cuando uno sufre una situación de violencia muy fuerte, como que desarrolla otro lugar en la imaginación que de alguna forma es como... ¿Cómo lo diré? Como que de alguna forma es este otro lugar en donde estamos seguros, ¿no? sí, Y entonces yo sentía al inicio que la historia trataba sobre cómo estas personas que sufrieron algún tipo de abuso, como Sarah y Julie, generaban este otro lugar y eso las conectaba. Por eso su Pangea era lo mismo. sí. Y entonces Mr. Gone lo que para mí representaba, en un inicio, estoy intentando en estos 20 números, lo que representaba era este hecho fundamental de la violencia que está ahí, que también nos vuelve víctimas y victimarios de la violencia y que no basta con solo intentar borrarlo. Por eso cuando lo intentaban matar no desaparecía. Sí, Y entonces como que Mr. Gone en el fondo para mí ni siquiera estaba existiendo en el mundo real, sino era este hecho atroz de dolor que iba conectando a todas las personas que les pasaba algo culero. Por eso él era el abusador en serie. Porque era cualquier, o sea, el abusador en serie no sí, tenía cara en un él principio era para trauma en mí. sí mismo. Ajá, Exactamente. claro. Y entonces este trauma era el mismo, porque además incluso se pone en juego que Mr. Gone de alguna forma está también relacionado con Sarah y que incluso podría ser su papá, ¿no? Sí, Y también que Mr. Gone podría ser el abusador de Julie, se pone ahí en juego. Entonces lo que intento decir es, al un inicio a mí lo que me parece es que justo la cara del trauma Mr. Gone, ¿no? Incluso el nombre lo dice, ¿no? Gone, ¿qué significa gone en inglés? Ausencia, ¿no? Podía ser cualquier cosa. Era la cara del trauma nada más. La situación es que en estos primeros 20 números incluso no queda claro quién es, si Mr. Gone es un constructo o no real. ujú, Y Max resulta ser otra víctima de la violencia, ¿no? sí. Yo, o sea, al principio, güey, yo lo que veía... Ajá, sí, esa es mi Yo al principio reflexión. lo que pensaba era, o sea, sí entendía lo de Mr. Gone, o sea, de una manera muy similar. O sea, yo también sentía que Mr. Gone era una representación del trauma, pero de una manera, pues, metafísica, que sí, o sea, sí se presentaba de manera física, güey. Ok, Como un fantasma, un demonio del trauma, por así decirlo. Que sí abusaba de la gente de cierta manera. O ok, sea, no solo como una representación mental. O sea, y que venía justamente del mundo de las ideas. Y lo que yo sentía al principio es que The Max no era real en lo absoluto y que todo lo real era Julie y cómo afrontaba el trauma. O ok, sea, y The Max era que en parte lo es, ¿no? O sea, es que eso es lo complicado, que en parte todas estas ideas son y no son. Entonces, o sea, para mí The Max no era real, era una representación de cómo Julie se enfrentaba al trauma, porque de repente vemos que The Max tiene brotes de que está en Pangea, pero a la vez lo vemos al mismo tiempo aquí en la Tierra. Y se va moviendo entre estos dos mundos, no sabe bien quién es. Entonces yo sentía que era una representación de cómo Julie sentía el mundo, ¿no? Como que de repente se disociaba y se iba al otro mundo, no recordaba bien su nombre. Y ella se representaba como de Max y era como su figura protectora. Pero que en principios él no existía, ¿no? O sea, que simplemente pues era la psiquis de este personaje. Y de hecho, esa teoría, según en mi cabeza yo la reforcé, cuando vemos que se espanta esta Julie o algo por el estilo y se cae una lámpara. Y la lámpara tiene los colores de The Max. sí, Y en ese momento yo dije, güey, claro, o sea, ella en su trauma vio esta lámpara, güey. A lo mejor se defendió con esta lámpara. O sea, ¿sabes? Como que empecé ahí a conectar cosas. Y era lo que yo pensaba en ese momento. Más tarde se nos revela que The Max sí es real, sí es una persona, pero es una persona que sufrió violencia, de hecho por parte de Julie de una manera accidental. Y en el trauma de Julie y su conexión con The Outback, que sí existe también, se terminó volviendo esta especie de protector que no se recordaba a sí mismo y solo se identificaba como The Max porque era todo lo que él conocía.
Entonces por eso Exacto. tenía de repente estos problemas. O sea, él se conectó a The Outback de Julie. Y él sentía que todo esto era real. Que él era Exacto. simplemente el protector de la princesa Leopardo, que se dice ella. O sea, ella tiene ese nombre en su Outback. Y es lo que se trata, ¿no? Él no es un héroe, él es un vagabundo. Él es un Sí. vagabundo que tiene esta misión de cuidar a Julie. Sí, y bueno, también lo que yo pensaba o lo que yo sentía que representaba de Max era como hay una forma de romper los ciclos de violencia que no, que viene como de ningún lugar. Sí, O sea, que de Max siendo una persona que también sufre una violencia aleatoria, termine siendo un héroe, es como esta idea de que los héroes pueden venir de cualquier lugar. sí, Sí, no importa. Y entonces como que para mí de Max era el héroe precisamente porque era una persona que también sufrió parte de estos ciclos de violencia, pero termina de alguna forma ayudando incluso a la gente a su violentador, que es Yuli. sí, Y entonces yo sentía que esa era la reflexión que tenía Sam Kidd sobre Max. Y por eso él era el héroe, por eso estaba dibujado un poco como un superhéroe o como esta figura que estaba en contra de los males. Porque era esta cosa de que los ciclos de violencia se rompen, no sé muy bien de dónde, pero incluso aunque tú hayas sido violentado, tienes la capacidad de ser héroe para otras personas. sí, Incluso para la gente que fue violenta contigo, ¿no? sí. Eso era lo que sentía que representaba Max. Max. El problema para mí viene, o sea, estos 20 números me parecen buenos y me parece que se puede tener discusión buena, incluso poniéndolos en contexto de que son los 90, ¿no? Sí, a mí Y lo que está... también, yo, o sea, para mí los primeros 10 números me parecen complicados. O sea, Sí, complicados de que neta no entiendes qué está pasando por momentos porque se van a la realidad, entran, de repente hay un crossover por ahí con The Pit que creo que no aporta mucho. Luego, güey, si The Max se hubiera hecho en los 2000 hubiera tenido su crossover con Invincible. Estoy sí. seguro de eso. Además, Eh, no se sabe muy bien en esos primeros 10 números en qué parte está ocurriendo en como en la realidad, en qué parte está ocurriendo. No, o sea, no está muy claro qué está no se ve muy claro nada, no se entiende muy nada. bien. Ajá. Sí, de No se repente Sara odia a todos, pero de repente pasa todo el tiempo con Julie y sí. Max, güey. Su mamá deja de aparecer. No se sabe de dónde viene el personaje, no se sabe nada de Julie. Y justamente los siguientes 10 números, del 10 al 20, empiezan a desentrañar todo este misterio. ¿Qué le pasó a Julie? ¿Por qué está Sara ahí? ¿Qué es Max, güey? ¿Quién es Max, güey? ¿Qué pedo con Mr. Gone? Gone deja de tener esta figura tan antagónica, ¿no? Y se vuelve ya como esta fuerza de trauma, güey. De trauma de poder, ¿no? Que ya no solo quiere el mal, sino también quiere que todos sepan la verdad. Pero Sí. sigue, siguiendo siendo de cierta manera antagónico, güey. ¿No? Vemos que él le ayuda a Julie a superar su trauma, güey. Y a mí, Sí, y eso es raro, güey, ¿no? O sea, sí es la raro. figura que nos estaban presentando al principio como esta maldad, güey, este abusador, güey, que no hay que blanquearlo en ningún momento, que ahorita vamos a ir a eso. Es el que termina ayudando a Julie a confrontar la realidad, a ver de dónde viene su trauma. Vemos que ella pues tenía este conejo, que les cuento, o sea, ella salvó a este conejo, lo intentó salvar, pero el conejo ya solo estaba agonizando, su mamá lo mató, ella tuvo traumas, de niña pues sufrió. Lo que convierte a The Max en un conejo también, güey. Y lo convierte en una Sí. cosa muy rara al combinarse con The Outback. Vemos Sí, es que... que la relación es que el vagabundo que atropella a Yuli es el conejo nuevo. Sí, Y que Yuli también intenta salvar de alguna forma. sí. Continúa. Y vemos que un niño, no me acuerdo si es Clark u otro, intenta conectar con Mr. Gone porque él quiere ser poderoso y ya no quiere que le den bullying. Y Mr. Gone ahí da un discurso que me gusta mucho. Güey, no te voy a ayudar. O sea, al principio lo utiliza y le dice, no, pero necesito que hagas tal cosa y tal cosa y ya te voy a enseñar. Y después le dice, güey, no te voy a ayudar. O sea, claro que te usé, güey. O sea, y todos usamos a todos. O sea, ese es el motivo. Y me gusta eso, güey. O sea, a mí me gustó mucho esa parte porque, pues, güey, no mames, estás esperando ayuda de, pues, una fuerza del mal, ¿no? O sea, Sí. y claro que te está ayudando. Y entiendo mucho esa parte de, güey, pues todos usamos a todos. Pues sí. O sea, en parte de eso se basan un poco las relaciones humanas, ¿no? La cosa es lo que des a cambio de...
yo sé que gente me está utilizando, ¿no? Pero de esa Claro. manera, pues, o sea, se forman relaciones. También, o sea, y que alguien te utilice no necesariamente significa que te esté manipulando, eso es algo malo. Eh, no sé si estoy siendo claro con esa idea porque creo que no lo estoy desarrollando bien. No, no, Pero, parece que está diciendo que manipular gente está bien, ¿eh? no, no, O no, sea, no, sí se no. está entendiendo, sí se está entendiendo, por eso mejor desarrolla Sí, bien lo que sí. estás diciendo. Sí, no, o sea, no me refiero a que manipular gente está bien, pero lo que voy, o sea, la manera que se forman las relaciones es tú necesitas algo, yo necesito algo, y se van complementando, ¿no? Estas necesidades, se podría decir que estás utilizando gente todo el tiempo, ¿no? Y te están Ajá. utilizando a ti, es algo que es recíproco todo el tiempo. O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, Milo y yo nos utilizamos mutuamente para hacer este Ya. podcast, ¿no? Es parte de nuestra relación. La cosa es justamente, tú estás utilizando algo, da algo a cambio, es parte, o sea, hay empatía de por medio. La cosa es justamente cuando se pierde esta empatía y simplemente utilizas a alguien para un beneficio propio y no un beneficio mutuo. Creo que es lo que quiero decir, güey. Ya. No sé si ya se me explicó, porque no quiero que se sienta mal o se malinterprete lo que estoy diciendo. No, Lo que no, quiero como que decir. estás, como lo estoy entendiendo, y corrígeme si es así, como que en el punto más, o sea, en la reducción más básica de lo que hacemos, todos estamos utilizando gente para otros fines. Eso no necesariamente significa que utilizar gente sea dañarla. Sí, exacto. Sí, o sea, a Yo, ver, yo, ujú. me voy a dar también un ejemplo muy básico. Vas a comer a un restaurante, güey. Les estás pagando, güey. O sea, estás utilizando gente. Se escucha muy feo, pero pues es una realidad, ¿no? Y No, eso es yo no parte del creo que sea una. sistema. Yo creo que eso de estar utilizando gente es como una reducción muy básica de las interacciones humanas, que no me Sí, sí, parece sí. bien. O sea, no, es que sí lo estoy reduciendo. Pero Sí, justamente, o sea, siento que es lo que se está explicando aquí con Mr. Gone. ya, ya, ya. O sea, Mr. Gone también lo está reduciendo todo. Güey, claro, todos utilizamos a todos todo el tiempo. Pero justamente, o sea, esa es la mente de este psicópata, güey. De este sociópata, Ya, psicópata, o sí, sea, claro, de claro, una mala claro. persona. O sea, es como él lo reduce. O sea, yo lo reducí todo de esa manera, pero no se trata de eso, güey. O sea, hay una interacción. O sea, parte de la humanidad es interactuar con otros. Ya. Dar de ti y recibir. O sea, eso es lo básico de los humanos. Pero pues si lo reducimos a lo más básico posible, a como lo vería esta persona, pues es utilizarlo. Ujú, Es a lo que me refiero. ya. Ya, espero no se malinterpreten, no utilicen gente, utilizar gente está mal, güey, sean empáticos, quieran a los demás. Ya. Es complicado hablar de esto porque, Sí, porque, como que, bueno, no sé de estos 20 números qué más quieres decir porque lo que pasa es que o sea, voy a intentar hablar un poco del final de estos 20 números. Max se acaba porque justo como que Julie al final afronta su trauma y lo que hizo. Y entonces Max, el vagabundo, deja de ser Max. sí, Porque empieza a ya ser no Dave. es necesario, ya no es necesario. Empieza a ser Dave. Porque era como esta muestra del trauma también de alguna forma. Y entonces al ser el trauma superado o afrontado, ni siquiera es superado, pero al menos dejar de esconder el trauma, se puede dejar de depender de un superhéroe, ¿no? Sí, Julie ya no necesita de Max. L- l- lo que pasa para mí es que incluso fíjate, antes de saltar a los siguientes números, creo que incluso este retrato de que las cosas se vean como con una memoria, los recuerdos y todo lo que pasa. Si has visto esta cosa de que la depresión es lo mismo que Morrison hace. sí, Como que cuando estás en depresión, en trauma, tu vida no es lineal, sino como que saltas de un lado para otro, tienes huecos en la memoria, es como complicado, ¿no? sí, Y entonces creo que la cosa con Max es que incluso que la historia no sea como lineal y tan clara, tiene que ver con que como todos estos personajes están traumados, ni siquiera tienen claro qué es lo que recuerdan y qué no, y qué es fantasía, y eso está bien, para mí está muy bien, güey, sí, muy ¿no? Y bien. justo, y a mí con todo eso, o sea, me gusta, o sea, y conectándolo con Morrison, yo siento que también se conecta mucho a este mundo de las ideas, güey. O sea, ¿qué traes del mundo de las ideas a la realidad? O sea, cómo tus traumas se reflejan en la realidad también, güey. Claro, No, y cómo cuando ya estás pensando algo está pasando de cierta manera en el mundo, güey. Y es algo que se ve aquí en The claro. Max, güey. Sí, sí. Lo que para mí se vuelve complicado es después de que se va Messner Loebs Sí, y hay un time skip. O sea,
Max tiene estos 20 números que bien o mal creo que a ver, yo ya dije mi problema con los abusos que tiene estos 20 números. Me parecen buenos, o sea, buenos, pero para mí del 21, o sea, el conjunto, Emi decía, ¿no? Los primeros 10 números son complicados porque son como raros, es cierto, es cierto. Y yo creo que a partir del conjunto de esos 20 números me parece bueno, pero el siguiente conjunto de 15 números me parece asqueroso, o sea, me parece lo peor que he leído, güey. Genuinamente me parece nivel boys. Ok. O sea, lo que pasa, voy a intentar contar la historia y luego platicamos un poco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay un timeskip de 10 años. Todos estos personajes aparentemente están inconexos y lo que pasa eh, es que el cómic apunta a lugares muy raros. Porque Sara creció y su mamá tiene como un quiebre mental, ¿no? Alzheimer creo que tiene, o solo una Ujú. enfermedad mental. No recuerdo, pero tiene un quiebre mental. No recuerdo si es Alzheimer o otra situación, pero está internada porque ya ella perdió conexión con la realidad. En los primeros 20 minutos de Max hay una parte en donde Julie se desaparece. Y cuando vuelve a aparecer, está embarazada de un desconocido. Entonces Sara y Max le dicen que es una puta. Literalmente dicen esa palabra, ¿eh? Sí. Le dicen que es una puta por acostarse con cualquiera. Güey, es que el cómic empieza a apuntar a lugares muy raros. Entonces desde ahí me quedé con la sensación de se está haciendo, o sea, no es tan noventero, hermano, la libertad sexual no es tan importante para ti, ¿no? O sea, Sí. güey, qué pedo, cabrón. Es hacer este salto de los 10 años y entonces vamos descubriendo qué pasó con estos personajes, excepto con Max, todavía Max no se sabe, pero hay como un nuevo Max, que es Sí. un caballo, ahora en lugar de ser un conejo. Y es que quien puede entrar al Outback ahora es Sara únicamente, ¿no? Vemos que hay una como babosa amarilla ahora que está asesinando esta vez. Yo no entendí, güey, qué era la babosa, güey. O sea, no. Mi lectura. No me. O sea, siento que representa algo, pero no sé qué representa, Es que güey. al final desaparece. Al final Ajá, desaparece la lo babosa. matan en el Outback y ya. Sí, sí. Pero entonces, lo que pasa es que Mr. Gone es una figura que incluso en los primeros 20 números no queda claro si es real o no. Nunca se explica qué es Mr. Gone. La cosa es Pero que sabíamos que era el papá. Sí, sí se revelaron los primeros 20 números, que era el papá de Sara. no. Sí, No, porque más bien, eso se revela cuando le dan la bolsa de arcilla. sí. O sea, se le aparece a Sara una bolsa de arcilla y le Eh, empieza a hablar. sí. Y le dice, güey, déjame en casa de Julie. Y lo deja en casa de Julie y ya a partir de ahí Le dice se como te quiero, revela que... hijita, a una mamada así. Ajá, no, pero sí se dice, o sea, según yo explícitamente lo dicen, güey. Yo, Y yo me bueno, el acuerdo punto que es que... todos le dicen, o sea, pero al final cuando hablan Sara y Julie, Sara le dice, no creo que sea mi papá. Y se deja como que ni sí, o sea, siquiera ella está es convencida. que él lo dice. O sea, él lo dice como, Sí, güey, tú eres mi hija. sí, Y exactamente. justamente ella es la que se niega a todo eso. Eso, exactamente. Sí, Y se queda como que no está, o sea, no, para mí, entiendo que él lo dice y Sara lo escucha, pero para mí no queda completamente claro y se queda abierto y por eso yo lo relacionaba con que Mr. Gone es el papá de esta mujer, de Sara, porque su papá se suicidó. sí, Entonces, en el fondo, es el reflejo de cualquier dolor que tienes. También Mr. Gone es el acechador de Julie. sí. Porque Mr. Gone lo que representa es precisamente el dolor en seco. Entonces, no es que Mr. Gone haya abusado directamente de Julie, ni que Mr. Gone sea el papá de Sara, sino que representa cada hecho traumático de estas mujeres o de estas personas. Por eso también Mr. Gone es el villano de The Max, o la persona contra la que pelea. Sí, Porque también él está chocado, o bueno, impactado contra la violencia. sí. Yo así lo entendía, ¿eh? Pero Sí, sí, sí. después de eso, después de los 20 números, se va a la verga esa reflexión porque hay un timeskip. Julie tuvo al hijo, lo abandonó y se revela que Mr. Gone sí es un ente real. Sí, y sí es el padre Y sí es el de... papá de Sara. Y aquí pasa algo muy raro. O sea, Mr. Gon, como decía Milo, no podía morir. Le cortaban la cabeza, la aplastaban, lo incineraban. O sea, le hicieron mil cosas. Y aquí lo vemos
como una persona normal. Como Sí, cualquier tipo viviendo en una casa rodante, güey. Y es raro, güey. sí, sí, Es, sí. es muy raro verlo así después de la nada, porque vemos un momento en los primeros 20 que le intentan volver a conectar la cabeza con el cuerpo, pero vemos que después no se puede mover. Y aquí de repente lo vemos viviendo su vida y es feo, güey, ver a una persona, pues un abusador, ¿no? Así de libre y Sí. de tranquilo viviendo su vida sin que tenga ninguna repercusión detrás. Lo que pasa para mí y el problema que yo tengo con Mr. Gone y en general con esta serie es que hay un momento en que intenta afrontar el trauma de otra manera. Y entonces se revela el pasado de Mr. Gone, ¿no? Ese Sí, número es muy incómodo y está bien, o sea, está bien que sea así. Entonces lo que se revela es que Mr. Gone fue abusado cuando era un niño, sí, de muchas maneras. de muchas maneras. Entonces queda traumado y él empieza a... Esa es la razón y es la explicación de por qué él abusa a mujeres después. Las odia, les tiene miedo, pero su forma de relacionarse con las mujeres es explícitamente dicho, ¿eh? Sí, es esa. O sea, él cuando era Es, niño, es la violencia. o sea, Ajá. él cuando era niño, él empieza, su primera relación con mujeres es que, pues, vive con su tía Ruth. Y pues en ese mismo número, es en el número 26, se nos revela que su tía abusaba de él de todas las maneras posibles. Exacto. Y por eso él odia a las mujeres, ¿no? O sea, no tenía otra manera de relacionarse con ellas. Que no me parece a mí un mal retrato, porque justamente en ese número, es que se empieza a complicar después, yo creo que es... para mí después de ese número es que se va a la verga todo, güey. Pero nos lo cuentan porque está escrito en su diario. Su diario lo lee esta Sara. Exacto. Entonces, Sara hasta en ese momento dice, güey, no te voy a perdonar por todo. O sea, sí fuiste una víctima, güey, pero pues eso no te exime de nada. O sea, nunca buscó cambiar. Nos revelan que él tuvo dos esposas antes de la mamá de Sara. Una de esas Sí. esposas abusaba de él, ¿no? También de cierta manera. Luego él intentó relacionarse con su segunda esposa de abusando ahora él de ella y luego se cambiaron los Sí. papeles. O sea, es una Sí, persona. la forma de relacionarse con mujeres de él es mediante la violencia. Sí, o sea, y cuando o sea, luego como que empieza a agarrar un poco el rumbo, ¿no? Con la mamá de Sara, Ujú. hasta que él revela pues parte de su pasado, cosas que sufrió, y que alguna vez él soñó que ejercía violencia en contra de Sara. Exacto. No abusaba, sino ejercía violencia, según yo. O sea, yo entendí eso. Sí. Y la mamá, pues, como una persona racional, lo decidió alejar de ella. Eh, Ahí, o sea, ahí es muy complicado. O sea, es que verdaderamente ya son temas muy complicados. Sí. De hecho, Yo güey, no quiero decir si está ajá. bien o mal esa cosa, Sí, no, yo porque, tampoco, porque, güey. porque hasta ahí estás entendiendo el pasado de una persona. Y te puede pasar bien o no, el retrato que hace la violencia te puede parecer bien o no, pero es el retrato que decía ser Sam Kidd, ¿no? Sí. Mi problema es qué hace con el personaje después de eso. Sí, justo voy a eso. O sea, Ujú. justo voy a eso. El problema es que después de eso, o sea, vemos que se aleja de Sara, él siempre estuvo pendiente de ella de todos modos. Y vemos que Sara, después de toda esa historia, se rompe, ¿no? Y le dice que por lo que más lo odia, ya es porque lo abandonó. Después de esos números, hay momentos en los que se ve que se intenta blanquear pues a Mr. Go, ¿no? O sea, como él también fue una víctima, que lo entendamos, ¿no? Y lo vemos viviendo muy tranquilamente. Y, güey, eso es feo, ¿no? O sea, y vemos que él hasta se presenta con las víctimas que tuvo y habla con ellas para que le digan sus cosas. Pero, güey, no se sufre una penitencia. Yo por un momento, cuando estaba leyendo todo eso, sí llegué a pensar de que de cierta manera ahí había una lectura de cómo es el sistema, ¿no? El que perpetúa este tipo de cosas. Que la gente se puede liberar muy fácil. Pero al terminar el cómic, pensé que iba a haber algo ahí por ahí, ¿no? Y me di cuenta que no había. Y yo siento que es en parte porque, o sea, y ahorita tú desarrolla porque hay mucho que decir de aquí. Pero yo siento que es en parte porque Mr. Gon representa al papá de este Sam Kidd, güey. ¿No? O sea, el papá de Sam Kidd nunca fue un abusador. No, o bueno, no encontré datos de eso. Pero sí fue alguien que los abandonó. Yo, eso, Entonces, él, pues, al poner a su papá en esta posición, ¿no? En su mente. Y al primero haber hecho todas estas atrocidades. Y él quería como reconectar con él de alguna manera, ¿no? Y era como su búsqueda.
tanto de perdonar a su padre y al cerrar su ciclo de violencia, termina blanqueándolo. Porque vemos que Sarah lo ve ya con una mirada inocente de niña. O sea, entonces ya no se ve a este Mr. Gone como este personaje horrible, sino simplemente como el papá de una niña, güey. Que, Sí. a ver, es parte del personaje, es el papá de una niña. Pero el papá de una niña que, pues, que hizo todas estas cosas, o sea, no puede simplemente lavarse las manos por... Y yo sé que tiene que ver con el punto de vista. Y termina haciendo cosas buenas, entre comillas, pero cabrón. Es que No te robaste un jamón del 7-Eleven, güey. es lo que me parece asqueroso, güey. O sea, lo que Sí. decía hacer Sam Kidd es que la penitencia de este hombre es ir a platicar y a pedirle una disculpa a cada una de sus víctimas. Sí, y Ok, que le griten y le peguen y ya. sí, sí. Pero hasta incluso se hace amigo de una víctima que abusa siendo una niña, que es Sí. Glory, que es la niña esta que estaba en los primeros números de The Max. Ella se hace como la quinta persona eh, protagonista en este timeskip. Y lo que me parece así verdaderamente asqueroso y que yo dije, güey, este cómic se fue a la mierda. O sea, esta pinche reflexión no tiene ningún sentido y eso pasa por no pensar bien las cosas que vamos a escribir. O sea, Sí. yo creo que justamente Sam Kidd lo que quería hacer era un reflejo del ciclo de violencia. Esa es mi creencia, ¿eh? O sea, al Yo estoy de final... acuerdo contigo. Y entonces, ¿cómo estos ciclos de violencia van generando más y más violencia, más y más violencia, más y más violencia? Entonces, uno tiene que romper los ciclos de violencia y precisamente es el papá de Sara el que en un momento decide confrontar su ciclo de violencia y pedir disculpa a las víctimas. El problema es que eso solo funciona cuando la violencia es psicológica y no física, cuando no son crímenes. O sea, es esta cosa de que... ¿Has visto esto de que hay veces que vatos y mujeres queman a gente o funan a gente en redes porque fueron culeros con ellos? Sí. Y dice, güey, ser narcisista per se no es un delito, es algo culero, pero no Ujú. es un delito. Sí. Y entonces como que siento que hay que diferenciar las cosas que son delitos de las cosas que son pasadeces de verga. Sí. Y entonces las cosas que son pasadeces de verga necesitan confrontación y también ayuda y tratamiento psicológico como el que justo recibe Mr. Gone. Pero las cosas que son delito requieren que tenga un justo castigo referente a ese delito. Sí. Violar a una persona porque tú seas una persona traumada no es únicamente Sí, no es un la solución. justificante, ¿no? O sea, La solución no es pedir perdón con la víctima y hasta hacerse tu amigo y luego descubrir que la víctima te odiaba porque odiaba a su papá. Chinga tu madre, güey. O sea, lo que pasa con Glory es precisamente eso. Gon abusa de Glory, luego le pide una disculpa. Ella constantemente va a visitarlo para gritarle y para decirle que se pasó de verga. Y al final se hacen amigos porque Glory descubre que a quien en realidad odia es a su propio padre. sí, o sea, no No, importa no, lo que haya hecho mi abusador, porque no mi es cierto. papá fue culero conmigo de niña. Sí, Sí, eso no no, es no, cierto, no. es una pinche pendejada, güey. Sí, a mí O no me sea, gusta. O tu, sea, te tu, digo, yo tu pensaba papá que... pudo haber sido un abusador, tu violador también es un abusador y puedes perdonar a tu padre por lo que te hizo, también puedes perdonar a lo que te hizo tu violador, pero eso no lo exime de tener que cumplir un castigo social que es irse a la puta cárcel, güey. Sí, Entonces cuando lo intentan blaquear a Mr. Gone, lo que debe de haber hecho Sam Kidd es voy a meter a este personaje a que cumpla también su castigo social, que es irse a la cárcel, pero no solo hace eso, sino que intenta hacerlo como que puede ser un buen padre. sí. No, no, o sea... Exacto, güey, es que sí se vuelve un problema. Y para la gente que diga, no, es que se merecen peores cosas que la cárcel, este momento no es la discusión, pero aparte es Claro, un claro. personaje que ya había sobrevivido a la muerte. O sea, o sea, ¿cómo lo castigas físicamente a un personaje que ya quemaron, ya le quitaron la Sí, le cortaron la cabeza, ya cabeza. le pisaron la cabeza, o sea, le aplastaron la cabeza, o sea, ya le pasaron tantas cosas físicas que no fueron parte de su penitencia, ¿eh? Porque no se vio que ni siquiera que él sufriera en esos momentos. Entonces, pues ya lo mínimo es eso. Yo pensaba que era una crítica o un comentario hacia el sistema, y sí se lo dije a Milo en algún momento, de que pues el sistema no hace nada, ¿no? Y son los que perpetúan y dejan que eso pase y que una persona que es victimaria pueda retomar su vida. Yo pensaba que era eso, porque hay una ausencia del sistema todo el tiempo, pero neta, acaba el cómic y acaba con casi, por así decirlo, un reinicio de sus vidas. O sea, se Sí. corta ese ciclo de violencia, prenden una vela y dicen, cuando termine esta vela vamos a desaparecer.
Y cuando están desapareciendo se ve que cada uno de ellos empieza a retomar su vida en algún otro punto, ¿no? Ya no son ellos, son otra persona, pero como que reencarnan. Algo así, es complicado al final. Y vemos que Mr. Gone simplemente rehace una vida como si nada, Sí, güey. ¿no? O Y sea, además, no solo eso, sino al final lo que se explica es que ellos viven como en un universo y va a empezar otro universo en donde ellos cinco van a estar... Cinco es Max, o sea, Dave, sí, Julie, Sarah, Mr. Gone y Glory. sí, Y ellos cinco, en todas las realidades posibles, van a estar relacionadas de alguna forma. Algunas veces el Mr. Gone va a ser amigo de Sarah, otra vez su padre, otra vez... Así lo dicen. O sea, como que ellos van a estar relacionados. Y entonces, güey, como que yo creo que lo que Sam Kidd, de nuevo repito, quería hacer era hablar sobre la violencia y sobre los ciclos y sobre cómo es difícil escapar de ellos. El sí. problema es que los ciclos de violencia física requieren un castigo social también, que yo no sé cuál sea, ¿eh? En México el castigo social es que te metan a la cárcel, o ese debería ser. Entonces, si tu crítica es justamente que el sistema no está cumpliendo bien, no pongas a una trabajadora social que es la nueva novia de Gon a ayudarlo, porque al mismo tiempo estás diciendo el sistema sí funciona bien en algunos casos. Sí. ¿Qué fue lo que te dije cuando tú me dijiste? No, es que siento que quería hacer una crítica al sistema. Entonces no hubieras puesto a una trabajadora a ayudar a Sí, Mr. o Gon sea, a solventar ese problema que es tiene que mental, lo güey. que yo, o sea, si quería ponerlo de esa manera, o sea, Mr. Gunn es una víctima, sí. Sí fue una víctima. No, eso no lo absolve de ninguno de sus crímenes. Y Claro, aparte de todo eso, o sea, yo sí creo que toda esta gente, ¿no? Que son victimarios, necesitan pagar su penitencia, claro, pero aparte de eso también necesitan ayuda. O sea, claro. esa es una realidad. Y aquí, a lo mejor quería retratar eso de alguna manera, pero el problema es que no hay una penitencia, solo hay directamente una ayuda, ¿no? O Exacto. sea, estas personas son víctimas de la realidad en la que crecieron. Ellos no escogieron crecer con su tía, ¿no? Que su tía era una abusadora también. No escogen eso de esa manera. Entonces, pues sí, a ver, lo que vivió o sea, da el resultado lo que él hizo en ese momento. Ok, acepto esa parte, güey. Y de hecho yo sí le dije, mira, güey, es que me parece muy realista, me parece asqueroso y me parece muy incómodo. Pero de buena, o sea, de buena manera el retrato que se hace, ¿no? Pero el problema es, para mí justamente es lo que sigue. O sea, porque yo leí ese número y no me pareció tan horrible. Pero ya con todo lo que sigue y la manera en la que simplemente esta persona que hizo tanto mal continúa con su vida como sin nada, sin que ni siquiera personas que sufrieron por él se levanten o digan algo, es pues lo complicado, ¿no? Sabemos que Glory pues se hace su amiga, güey. ¿Por qué se haría su Sí. amiga? No solo ella, después, o sea, él estuvo persiguiendo a Julie por mucho tiempo, se peleaba con The Max y todos como de, ay, sí, el tío Artie. Ya después, Sí. ¿no? Simplemente porque ahora él ya era una buena persona. No, o sea, yo creo en las segundas oportunidades, pero creo que se tienen que ganar y en ningún momento este personaje hizo algo, ¿no? Para decir, ok, puede ser redimido. En Sí. ningún momento simplemente empezó a vivir una vida más tranquila y dijo, no, pues me arrepiento. Pero, no sé, güey, o sea, a mí también se me pareció muy complicada esa parte. Sí me generó repulsión, ¿no? Hacia el personaje. Y si investigas, lees que uno de los personajes más complejos, a ver, puede ser complejo, sí, pero yo siento que sí está blanqueado y siento que eso fue culpa de Sam Kidd, en paz descanse, por ver a su padre en este personaje, ¿no? Por representarse a él con Sara y pues la pérdida, ¿no? La ausencia de su padre que tuvo, güey. Como que No, él no y lo quería además, ver de tantas maneras tan malas, güey. también el problema es justamente no pensar en qué es a dónde vais a llevar tu historia, que es el problema que tengo desde el inicio y que creo que es lo que pasa. Porque entonces, cuando te das cuenta que quieres reflexionar sobre algo en específico, ya fue muy tarde. O sea, Sí. porque él pudo haber escogido que Mr. Gone nunca abusara directamente de nadie y siempre estuviera en el plano metafísico y si estuviera apareciendo. Sí, Pero que conectara a todas estas personas del trauma. El problema es que cuando lo pones a hacer hechos atroces por el shock value y luego quieres reflexionar sobre estos hechos atroces, ya no puedes. sí, Ya no puedes irte para atrás. Incluso, a ver, si en el fondo iba a reflexionar sobre los ciclos de violencia, pudo haber hecho que Mr. Gone únicamente golpeara a mujeres. Que sí, eso sí, es un sí. delito. Eso es un delito. También. Sí, Pero entiendo que...
entiendo que de alguna forma es una cosa a la que sí puedes pedir una disculpa sin que te metan a la cárcel. Está mal, ¿eh? No estoy intentando blanquear el abuso de las mujeres ni nada de esto. Lo que estoy intentando es, para Sam Kidd, en el momento en el que intenta reflexionar sobre la violencia y sobre lo que hizo, ¿qué diferencia hay entre haber hecho un abuso del tipo sexual a haber dado unos golpes? Nada, solamente hay shock value. Sí, Y el problema es que el shock value por sí solo, cuando se intenta reflexionar, ya te fuiste demasiado lejos. Ya sí, no puedes irte para atrás, ya estás demasiado alejado de cualquier tipo de reflexión. sí. Y ese es mi problema con The Max. Y de hecho siento que para mí es tan malo esto último, y mientras más lo pienso, que más me tira los primeros 20 números. Sí, sí, no, 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 totalmente. O Es sea, una o sea, obra que, si la lees del 1 al 20 es buena, sí, pero después de ahí se cae. O sea, te digo, a mí no me parecía tan malo, el del 20 al 25 no me pareció tan malo. El 26 es en ese que se revela al final, tampoco sí, me pareció malo. De hecho, como historia aislada, creo que podría funcionar. Pero ya después el 27, en el 27 tiene unos paneles que creo que hasta parece que se encuentra como con Dios o algo así. Y es sí, como, sí, sí. o sea, y hasta ahí, por un momento, piensas que no... Es que aquí lo tengo. Piensas que de cierta manera no se le va a perdonar al personaje porque lo ves a él como en un fondo blanco. Y dice que ve estos y dice como de, creo que solo tengo que aceptar que existe el bien y el mal y es parte de mí y mi familia, pero eso no está funcionando. Y vemos que ahí como que algo se lo empieza a comer, ¿no? Él se hace color rojo y dices, ok, aquí no la están absolviendo. Pero en la Ajá. siguiente página como que aprende la lección y dice, no, tiene razón, sí hice mal. ¿No? O sea, y ya, o sea, y termina como absuelto después de esa página. Y es donde es el problema de esto, güey. O sea, no es no querer ver estos temas. El problema es ver cómo se le abordan, que terminan generando, pues, esta realidad incómoda. No, no una realidad incómoda que es la realidad que no queremos ver, ¿no? Sino esta realidad incómoda en la que no se retrata un problema real de la manera correcta y con la seriedad que se debería tomar. Eso. Y aparte además, fíjate, antes del último número hay como dos historias que no tienen nada que ver, que es una de una caricatura y uno del güey ese naranja, que Sí, secuestra a una pareja, sí. que no tienen conexión con nada de lo que está pasando. Sí, yo no entendí, o sea, no entendía a dónde iban, güey. Luego, justo leyendo lo del Sam Kidd, al final el güey dice que él tenía pensado, por ejemplo, revivir a Sara, pero que se le hacía muy chafa darle cuerpo, revivirla porque no tenía cuerpo. Sí, O sea, como su cuerpo se había destruido, ya no tenía cómo traerla de vuelta. Y entonces que ya no se le ocurría qué hacer. Y es que eso es lo que yo creo, que él estaba ya improvisando sobre la marcha. sí, Ya no tenía muy claro qué quería hacer, qué quería contar, no tenía muy claro qué reflexiones quería hacer. Y yo creo que también eso en el fondo es porque no está Messner para hacerle contrapeso. Entiendo que la creación de de Max. Max es totalmente de Sam Kidd, pero siento que al no tener una persona con la que estás creando los diálogos, ya perdiste el contrapeso. No hay editor, no hay dialoguista. Eres tú solo contra el mundo y nadie te está diciendo si tus ideas tienen o no sentido. Sí, Y entonces, por ejemplo, yo te presento a ti un guión, güey, y entonces cuando tú me das los diálogos te digo, oye, como que siento que Mr. Gone no podría decir esto. sí, Yo voy a escribir los diálogos, ¿no? Entonces tú me ensayas el guión, ok, tu idea me gusta, pero siento que lo de Mr. Gone no está apuntando a un lugar raro. Y entonces como que al irse, a irse Messner, al no tener editor, al no tener él ni siquiera una idea de qué quiere contar, la serie empieza a derivar a cosas rarísimas, güey. Rarísimas que dañan a sí mismo, ¿no? sí. O sea, como por ejemplo lo de este caracol o este Sí, ya no apunta a babosa, ningún lugar ¿no? tampoco. O sea, yo pensé que era como el trauma, ¿no? De todos modos te persigue y sigue detrás de ti. O sea, este caracol que es muy lento, pero siempre sigue, ¿no? Y de repente simplemente se lo encuentran en el Outback. El nuevo Max, el que Sí, es un caballo Norbert, lo mata y ya. sí, Y se acabó, ¿no? Y vemos que Julie es la que, perdón, Sara se quiere quedar con estos traumas. Decide no ujú, avanzar porque ella quiere seguir con su papá. Y entiendo un poco este sueño infantil, ¿no? De una persona que perdió a su padre a muy temprana edad, sobre todo por un tema, por un suicidio, ¿no? Que su padre se suicida. sí, Eh, pero justamente se queda ya a medias y termina el padre blanqueado. No, no solo por Sara, o sea,
Si solo hubiera sido Sara la que lo ve de esa manera, lo podría entender, güey, ¿sabes? O sea, es esta niña que perdió a su padre es una persona horrible, pero regresó. Entonces, pues claro, lo odias porque es una persona horrible, pero sigue siendo tu padre intentando Claro, reconectar contigo. Pues hay gente que tiene esa debilidad, güey, es normal. Pero que todo claro. el mundo a su alrededor, güey, piense lo mismo, no, no funciona para mí, por lo menos, güey. Sí, sí, sí. Hay un problema ahí. Sí, hay un problema. Y justamente, cuando se nos revela el pasado de Mr. Gone y vemos todo lo que sufrió, el abuso, como ya fue utilizado tantas veces antes, simplemente es más abuso. Sí. O sea, no hay otra cosa más que abuso y abuso y abuso y abuso. Y, a ver, es algo que existe y es algo real y es algo complicado, güey. Pero en una historia, cuando lo tienes tanto todo el tiempo, más que perder impacto, simplemente termina diluido. Sí, pero es justo. ¿Qué quiere? O sea, es algo que pasa en la vida real. Y entiendo que como pasa en la vida real, se debe reflejar también en la ficción. Pero ¿qué quieres contar con eso? Ajá. Incluso si tu reflexión es el abuso solo existe como una fuerza aleatoria del mal, ok, pero tampoco vas para allá. Entonces cuando intentas hacer tus reflexiones como más profundas, siento que ya no estás apuntando a ningún lugar. Y te digo, güey, cuando terminé de leer de Max, me dejó mal cuerpo esos últimos números, A mí tanto que también. dije, güey, ¿qué pedo con Sam Kidd? Y entonces yo Sí. se lo achaco, o sea, al final ya no sé, ¿no? Yo no pude investigar nada de esos últimos números, más que lo que él mismo dice, que dice que ya no sabía qué hacer con los personajes. Él Sí. literalmente dice eso, yo ya no sé qué hacer, ya no sabía qué hacer, a dónde aventar las historias y se nota. Pero más allá de eso, güey, güey, me quedó mal cuerpo de que como que hasta me está dando medio asquito el Sam Kidd. A En mí paz también. descanse, güey. Sí, o sea, y Y entonces se lo intento achacar a su que es la primera vez que escribe algo él, no a que sea una mala persona. yo también. O sea, yo también se lo achaco completamente eso. Porque hay temas que de repente quiere tomar, ¿no? O sea, quiere hablar un poco de temas sociales. O sea, Sí, de sí, temas sí, sí. sociales que eran del momento. Y se ve que era alguien con una voz autoral fuerte, güey. O sea, que tenía cosas que decir. El problema es que no tuvo un orden en las cosas que tenía que decir y como yo hace rato diciendo de la manipulación de la gente, Sí, que simplemente no organizó sus ideas y las terminó vomitando. Y te digo, yo creo que había algo ahí paternal, ¿no? sí, claro. En lo que, o sea, entonces vomita estas ideas, quiere hacerlo ver mal, pero a la vez es su padre, entonces no lo quiere hacer ver tan mal porque le gustaría reconectar con él de alguna manera. Entonces él tiene estos sueños infantiles de volver a conectar. Ok, pero detente un segundo y piensa en estos personajes más allá de quién está influenciado, güey. Sí, claro. Y sí, es lo complicado con esta obra de The Max, güey. Los primeros 10 números, 20 números buenos, los siguientes 15 complicados, malos. Sobre todo creo que Sí, los últimos 10, güey, son los peores números. Porque te sí, digo, sí, del sí. 20 al 25 todavía no me parecen tan horribles. El 26, con lo que pasa después, es un número nefasto, güey. Es que, o sea, a mí también los primeros números no me parecían tan malos, pero después de eso sí siento que ya no, güey, no, o sea, no sé qué verga quiere Es contar que este se cabrón, güey. pierde, güey. Y Sí, algo, a ver, ya cambiando un poco el tema, ¿no? Y la conversación. Yo estuve investigando y la zona de preguntas y respuestas que tiene se terminó volviendo muy importante para la comunidad, güey. O sea, ya era gente conectando con otras personas de alguna manera y que hablaban de sus problemas, güey. sí, ¿Sabes? sí, Se sí. terminó volviendo de cierta manera un foro de ayuda en el que gente conectó con otros, se hizo un pen pals. Para los que no sepan qué es pen pal, es básicamente conectar con gente a través de cartas, gente random. Y es un amigo con el que solo te comunicas con cartas o correo electrónico. Y se terminó volviendo pues una comunidad, güey. Una comunidad que quería ayuda, güey. Porque conectaban de cierta manera con estos traumas, ¿no? De los Tiene como personajes. un montón de gente traumada, ¿no? Ajá, o sea, y Pero gente en que... el buen sentido. Sí, 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 gente que buscaba ayuda y que platicaba y que les ayudaba, ¿no? O sea, y eso está increíble, güey. Está increíble que un cómic haya logrado eso de alguna manera. Porque Sam Kidd era esta persona también, ¿no? Complicada, solitaria, que pues sí se casó después, pero
que era una persona que tenía muchísimas heridas, ¿no? Desde la infancia. Sí. Entonces, pues era gente que necesitaba ayuda, que se conectaba con más gente que necesitaba ayuda y hablaban de sus problemas y eso está muy bien, o sea, eso está muy bien, la verdad. Y ojalá y todo el cómic hubiera reflejado eso, ¿no? De que, pues si tenemos traumas, lo que necesitamos hacer más que otra cosa es conectar con gente, ¿no? Conectar con el mundo real y dejar nuestro outback atrás, güey. Claro. El problema es que todo eso se termina perdiendo. El trauma se deriva solo de una manera y después se termina diluyendo y pues no sé, que al final ya no se sabe, ya no entendí qué es lo que quería contar Sam Kidd ahí, güey. O sea, porque los ciclos de violencia pues se termina perdiendo con ese final en el que simplemente se borra todo, ¿no? Sí. También, a ver, antes de seguir avanzando o así, como que lo que quisiera decir también es que esta cosa la pintan como la deconstrucción del género de superhéroes y como que el cómic más maduro y así. Yo creo que los primeros 20 números son unos cómics bastante maduros, güey. Pero no creo que son maduros en el en la forma en que la gente piensa la madurez. No son. Creo que la gente piensa que es maduro porque es edgy. Ujú. Y yo creo que es maduro porque hay una reflexión en los primeros 20 números sobre la violencia y sobre cómo nos impacta, pues casi casi que nuestro día a día, ¿no? Sí. Creo que esa, esa madurez es la que vuelve valiosa la lectura de Max. Y también creo que se vale leer todo de Max, incluso aunque dé asco para mí después del número 20. Yo también, o sea, creo que es una lectura importante de los noventas. Nos muestra mucho de esa realidad, sobre todo Sam Kidd, como o sea, hemos dicho, fue un escritor, bueno, no escritor, simplemente artista importante dentro de la industria del cómic. Es un cómic que quiere mostrar muchas cosas, quiere decir muchas cosas y sobre todo expresa muchas cosas, ¿no? A lo mejor ahorita esta fue nuestra primera lectura, tal vez en una segunda lectura veamos otra cosa en algunas otras partes. No creo cambiar mi opinión sobre el final, la verdad, pero es una lectura que vale la pena hacer, ¿no? Vale la pena hacer porque el arte no siempre tiene que ser bonito, no Sí, siempre tiene que ser bueno, no siempre tiene que ser cómodo. de acuerdo. Y es una obra que pues nos pone incómodos, ¿no? Y nos plantea más preguntas que respuestas. Y muchas veces eso es interesante de tener, ¿no? Al final, pues ya, o sea, ya saben lo que opinamos de él. Pero no creo que sea una obra mala en su totalidad. Eh, Sus puntos buenos son muy buenos, aunque sus puntos malos son terriblemente malos y bajos. Sí, yo también, eso es lo que siento, ¿no? Que el problema es que los puntos malos son tan malos que siento que opacan mucho de la discusión que se podría tener porque me pareció un cómic a mí interesante. Y además, después del número 10 yo creo, del número 8 o algo así, empieza a ser bastante rápida, ¿no? O sea, bastante Sí. buena, intrigante, te atrapa. Yo me la leí en una tarde, güey, casi toda. O sea, en 2 días Yo también. O sea, me leí, me empecé a tardar con los primeros 5 números. sí. Pero en el momento en el que empiezan a como desentrañar cosas, te lo devoras, güey. Además, además Ey, ey, hoy es un tema serio. güey, hemos estado muy serios hoy, eh. Sí. Es que está difícil. Sí, no, Está no, no, difícil güey. Yo hacer, no me siento o con el sea, ánimo de hacer no, no, chistes no. con todo esto, No, güey. aparte, güey, siempre hacemos, o sea, en el fondo muchos de los chistes que hacemos son de una índole muy específica y hoy no, ¿no? O sea, Sí. hoy no hay cabida. Pero lo que intento decir es también algo que me parece valioso rescatar, es que cuando empezamos el capítulo mencionábamos tú mencionaste las primeras 20 series. Yo creo que de todas estas es la única rescatable. O sea, güey, lean Gen 13, lean Youngblood, güey, lean Wildcats. No mames, o sea, Spawn. güey, Savage lean Dragon, Spawn, güey. güey. No me parece tan Hasta, mal, güey. ¿eh? Pero, güey, fíjate que lo que también quiero mencionar es, no sé si lo dije claro, ¿no? Porque al principio estamos saltando mucho de ideas. Todas estas series pecan de lo mismo, de no saber a dónde ir. Y Savage Sí, Dragon tiene lo mismo. Al inicio parece que quiere contar como historias cortas porque yo creo que ni siquiera Eric Larsen sabía cuánto iba a durar. sí.
Entonces digo, güey, voy a contar cosas que no sean 100 números, porque si no, si esta saga no llega a 100 números, si se nos Sí, cae Image antes del primer año, güey. sí. Igual lean The Pit, güey, lean todas estas madres que tienen, güey, o sea... No, no mames, no va a Yo ningún... nunca he leído de Pete, güey. Yo al principio, o sea, mi primera conexión con The Pete, güey, ¿Fue la es figura? que fue la figura de Tianguis, güey. Sí, Y yo güey, pensaba que era como un customizable de Hulk, güey, ¿sabes? ya. O sea, como veía una persona muy grande, güey, robusta, monstruosa, decía, no mames, el Sí, Hulk gris, güey, con pelo, con coleta de caballo, güey, ¿sabes? sí. Fue mi primera, o sea, ya después supe que era un personaje, güey, pero nunca he leído algo de Pete, güey, ¿tú? He leído algunos números también. Es que, güey, he leído muchas cosas aleatorias ahí. Igual, ya había leído algunos números de The Max, Sí, pero nunca había leído como la historia completa. Y, güey, pues de The Pit ya no he leído más que algunos números ahí. Porque justo era el símil al Hulk. Ajá. sí, Y en ese momento estaba el problema de Peter David, que Peter David fue muy crítico. Igual estará muy chido cuando hablemos de los Image Boys. Peter David fue muy crítico con los Image Boys. O sea, de hecho, voy a contar esta anécdota, güey. Igual le hago un TikTok luego. Donde Peter David se pelea con Todd McFarlane en vivo. Porque Peter David está escribiendo, pues, Hulk. Pero aparte está haciendo otras cosas, ¿no? También importantes. Y, güey, en una Comic Con literalmente, es que tenía su revista, como la que está ahorita Comics de Magazine, estaba en Wizard, y Peter David escribía una columna. Entonces, cuando empieza lo de los Image Boys, dice que todos estos güeyes son güeyes que tienen estilo pero no sustancia, y que son una mierda. sí. Todd No se McFarlane, equivoca. güey, Todd McFarlane lo reta públicamente a un debate Una batalla de baile. Sí, en la en una Comic New Con. York Comic Con. Y al final sí se juntan y Todd McFarlane va en calzones, güey. Se presenta en calzones a la New York Comic Con. Y el, güey, está el relato y todo el mundo dice que gana. Porque además, alguien así. Hay un síndrome que se llama como el síndrome de Suiza, no de Estocolmo, sino de que si mucha gente te empieza a decir una mentira, tú ¿Te la crees la crees? mentira. Sí, Y entonces es una cosa, o sea, como que el inicio del discurso de Peter David es algo así como. Mucha gente, o sea, explica que es el síndrome, ¿no? De Suiza. Y al final del discurso voltea y señala a Todd McFarlane y le dice, les presento a Suiza. Y entonces, como diciendo, a este güey le dijeron que es un buen escritor, que es un buen dibujante, que es no sé qué, y güey, pues aquí les presento a Suiza, ¿no? Y al otro día, cuando fueron la premiación de la New York Comic Con, el número más vendido, el mejor número uno, los ganó Todd McFarlane y fue vestido de Suiza, güey. O sea, y además Todd McFarlane públicamente dice que perdió el debate ahí en la New York Comic Con. El punto es que todas estas historias del inicio no tienen ningún tipo de sustancia, güey. Son puro estilo, cabrón. Y sí, yo creo que The Max es de las poquitas que sí está intentando apuntar hacia otro lugar, güey. sí, Esa es la única que yo recomendaría de estas, que sí le des una... Igual Spawn también, porque es historia del cómic, ¿no? sí. Pero, no mames, o sea... Sí, es complicado, güey. O sea, no sé, gente. Fue un capítulo raro, ¿no? O sea, temas serios. Comúnmente no somos tan serios. Sí, Hay que decir algo chistoso para romper el hielo, güey. sí, Güey, la recomendación de la semana. Ayuda. Se vienen cositas. No, pues yo creo que ya podemos Sí. ir cerrando este capítulo. Sí. No, pues gracias por verlo. Recuerden que están los miembros del canal. Un saludo a todos los de Spotify. También los queremos mucho. Voy a intentar que pronto tengamos esto también en Apple Music. Creo que ya sé cómo hacerle, pero no le he dado tanto tiempo a hacerlo. Tu recomendación de la semana. Mi recomendación de la semana es, güey, hidrátense. Neta, no saben lo importante que es o sea, yo sé que me están escuchando esto, tomen agua, güey. Me enfermé por una deshidratación muy fuerte, güey. Por eso también el capítulo está grabando hasta ahorita, ¿no? Se juntó un trabajo con mi enfermedad, güey. De que, güey, a lo mejor no es, los que están viendo en Spotify no se van a dar cuenta, pero si se fijan de este lado estoy como hinchado de esta parte. Sí, La razón de por qué estoy hinchado es porque, no porque tenga el porcentaje de grasa alto, alto. sino porque, güey, me dio una infección en un conducto salival, güey. Se me hinchó la jeta, o sea, pues literalmente me dolía y tenía aquí hinchado, güey.
Y Sí. todo fue porque me dio una deshidratación muy, muy fuerte, güey. Tomen agua, güey. Tomen agua. Sí. Lo único que puedo decir, tomen agua, güey. Yo, pues también tomen agua. Tengo dos recomendaciones. La primera es busquen ayuda, conecten con gente, hablen, ¿no? Si tienen problemas, eso es importante. Es importante, muy, muy importante. Y la otra es una canción, porque un amigo es músico. Entonces sacó Bien. su primera canción y vamos a abrir ahora en este mismo momento, sin que Milo lo sepa, una nueva sección del que sea Pero ya la verga, güey. Ajá. la música sin nombre. Entonces, si son músicos, compartan su música y la recomendaremos aquí. Y se llama Spin, la canción, y él es Circle, pero con Y, C-Y-R-C-L-E. Para que la escuchen, está en Spotify, es única rola, y está chidilla. Entonces, escúchenla todos. Todos Y en este ya, momento a escuchar, a Circle. escucharla. Sí, Circle, a escucharla. Spin, la canción de Spin, Circle. spin. Gran amigo de toda la vida. Eso sí es Y real. sí, nos vamos a ir ahora sí al exclusivo, donde platicaremos de Superman. No, de Spider-Man Superman. Spider-Man, Es Superman. plática de bar. Entonces, güey, si yo fuera ustedes, pagaba el exclusivo, güey. Sí, ¿eh? O sea, de hecho pagaría doble. Así me hago dos cuentas y las pago en el más caro. Con Sí, todo. Con sí. todo. Gracias por escuchar el capítulo de Max. Fue un capítulo, como dijimos, un poquito distinto. Espero que pues les haya gustado, güey. Sí, va a haber capítulos buenos. Va a haber capítulos buenos. Vámonos al otro. Este capítulo, en este momento es lunes 27 de abril del 2026 a las 11:11. Entonces este capítulo va a estar saliendo como a las 4 de la tarde. Sí, Pondremos un anuncio en este momento. Bye. sí. Gracias, bye.